Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Solís, soy investigadora del World Justice Project y les agradezco mucho conectarse a este webinar y también muchas gracias a Kibernus por la invitación. El World Justice Project es una organización multidisciplinaria, internacional e independiente que tiene la misión de medir y fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Con esto en mente, llevamos más de 10 años visitando más de 100 países para medir desde la perspectiva y experiencia de las personas Estado de Derecho. Esta es la última publicación del Rule of Law Index o Índice de Estado de Derecho, que incluye información para 128 países. Esta información nosotros la recabamos con base en una encuesta a población general y encuestas a expertos o especialistas en distintas áreas, específicamente en temas de justicia penal, justicia civil, derecho laboral y salud pública. A su vez, complementamos esa información con algunos datos terciarios o fuentes terciarias, que son datos administrativos u otras bases de datos que son representativas para medir nuestro ejercicio. Llevamos muchos años haciéndolo a nivel global y es muy útil para la toma de decisiones y para identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de los países en temas como corrupción, seguridad y justicia. México es el primer país donde elaboramos este ejercicio a nivel subnacional o a nivel estatal. Esto nos permite ver cuáles son las diferencias entre los estados en nuestro país. Por ejemplo, sabemos que no es lo mismo la experiencia que puede tener alguien en la Ciudad de México que alguien en Chihuahua o alguien en Guerrero. El índice de Estado de Derecho en México lo realizamos y publicamos por primera vez en 2018 y la segunda versión la publicamos a principios del 2020. Esta es la portada y bueno, incluye información para cada uno de los 32 estados. Pueden revisar los perfiles. Toda esta información está en nuestra página web, que es worldjusticeproject.org o worldjusticeproject.mx. Sabemos que el Estado de Derecho es un concepto muy amplio y para medirlo y poder comunicarlo de forma más efectiva lo dividimos en 8 factores u 8 dimensiones, que son 8 grandes temas que componen el Estado de Derecho. Límites al poder gubernamental, que mide los contrapesos al poder ejecutivo en los estados. Ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. A su vez, cada uno de estos 8 factores se desagrega en subfactores o indicadores que nos dejan ver como una foto más detallada de cuál es el estado del Estado de Derecho en las entidades del país. Este es el primer ejercicio subnacional que realiza el World Justice Project y hemos visto que es muy útil para identificar las diferencias entre estados, para identificar cuáles son los estados que están haciendo algo bien y en qué temas, y que esto pueda ser útil para la toma de decisiones y para el diseño de políticas públicas. ¿Cómo calculamos esto? Como les comentaba antes, tenemos 3 fuentes de información. El primero es una encuesta a población general. En México tenemos una muestra representativa de 800 personas en cada estado para un total de 25,600. Son personas de 18 años y más y las encuestas se realizan cara a cara. Es decir, contratamos y capacitamos a encuestadores que son casas encuestadoras expertas en temas de opinión pública para que vayan de casa en casa elaborando encuestas a la población para preguntarles sobre sus experiencias y opiniones en temas de corrupción, discriminación, acceso a la justicia, confianza en las autoridades, etc. Y esta información llega directamente a nuestra base de datos para que nosotros podamos hacer una supervisión remota en tiempo real. Por ejemplo, si vemos que realizan una encuesta en un lugar donde no es y lo podemos ver por el GPS, la cancelamos. Si vemos que la duración de la encuesta no es adecuada, por ejemplo, que dura menos de 20 minutos o dura más de 2 horas, también la podemos cancelar. O si vemos que no están leyendo las preguntas de manera correcta o que les están, o digamos que están influyendo en las respuestas que la población puede dar, también cancelamos esas respuestas y esto lo hacemos
digamos, con el objetivo de tener la información más confiable posible y de tener el mayor control de calidad sobre los datos que presentamos. También tenemos encuestas a expertos, que son expertos en derecho civil, derecho laboral, salud pública y justicia penal. Para México contamos con más de 2.600 respuestas. De hecho, algunas de las personas que participan en nuestro ejercicio no quieren ser reconocidos, entonces su participación es anónima, pero quienes sí participan, al final ponemos sus nombres. Como les comentaba, son más de 2.600 especialistas en todo el país. Finalmente, complementamos nuestro índice con datos de fuentes terciarias, que son bases de datos representativos a nivel estatal y confiables que miden los temas que nosotros estamos incluyendo en el índice. Por ejemplo, homicidios. La mejor forma de medir homicidios no es que nosotros vayamos casa a casa preguntándole a la gente, sino que incorporamos la base de datos que el INEGI levanta y publica año con año. Una vez que tenemos estos datos, procesamos los datos y nuestro equipo de investigación normaliza los datos en una escala que va de 0 a 1, en donde 0 significa total ausencia de Estado de Derecho y 1 significa un Estado de Derecho perfecto. Y esto lo ponemos en un mapa de variables, que es un Excel que está disponible en nuestra página web, donde podemos ver la calificación a nivel estatal para más de 600 variables, que después nosotros vamos agregando en 42 subfactores y 8 factores, que promediados llegan al índice. ¿Cuáles son algunos de los resultados principales del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020? El primero es que todos los estados tienen muchísimos retos por delante. Así se ve el mapa actualmente. Como les dije, esto lo pueden ver en la página web. Pero el primer hallazgo es que todos los estados son naranjas o amarillos. En una escala que normalmente iría de rojo a verde, ningún estado llega al color verde. Todos los estados tienen muchos retos, muchas áreas de oportunidad y mucho espacio para mejorar. Un segundo hallazgo es que sí hay muchas diferencias entre estados. Los primeros lugares son Yucatán, 0.46, Aguascalientes, 0.45, seguido de Zacatecas, Campeche, Querétaro. Estos estados son estados que están haciendo algo bien en alguna de las áreas que nosotros medimos del Estado de Derecho y por tanto son, pueden servir como ejemplos de buenas prácticas que otros estados pueden retomar. Por el contrario, al final de la tabla tenemos a estados como Guerrero con 0.33 en una escala que va de 0 a 1 o Puebla con 0.35. Un siguiente hallazgo es que dentro del Estado de Derecho y de los 8 factores que nosotros medimos, hay unos temas que nos preocupan más que otros. Y también hay temas que han subido o que han bajado o que han mostrado cambios entre un índice y otro. Entre la primera vez que publicamos el índice y la segunda, vimos que 15 estados mejoraron, 11 estados descendieron y 6 estados permanecieron sin cambios. También vimos que hay 3 grandes retos. El primer gran reto es el orden y seguridad, que es el factor 5. El factor 5 bajó su puntuación en 19 estados del país como resultado de un aumento en homicidios, de un aumento en prevalencia e incidencia delictivas y de una reducción en la percepción de seguridad de los mexicanos. El segundo gran reto es la corrupción. Y específicamente en el área de corrupción, lo que más nos preocupa es la corrupción a gran escala, que se refiere al desvío de recursos, al enriquecimiento ilícito o las licitaciones poco transparentes. El tercer gran reto que identificamos con el Índice de Estado de Derecho en México se refiere a la justicia penal y específicamente a la efectividad de las investigaciones. Hoy por hoy, de que un delito ocurra a que se investigue y se sancione efectivamente, vemos que hay muchísimo espacio, vemos que hay una tasa de impunidad altísima de más de 99%. De hecho, cerca de 93% de los delitos ni siquiera son denunciados
y por tanto no son investigados. Esos son algunos de los retos principales del Estado de Derecho, pero también hay algunas buenas noticias. Por ejemplo, el factor 1 que mide contrapesos o límites del poder gubernamental tuvo un aumento en la calificación de un índice a otro en 26 estados. Quiere decir que en 26 estados se fortalecieron los límites a los poderes estatales, principalmente gracias a que la sociedad civil y la prensa fueron un buen contrapeso. En World Justice Project sabemos que el fortalecimiento del Estado de Derecho requiere de la participación y el compromiso de todos. Requiere de la participación y el compromiso de todas las áreas y niveles de gobierno, del sector privado, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de los jóvenes, estudiantes, academia y de todos. No es un trabajo que una persona o un grupo de personas sola pueda lograr. En el World Justice Project también creemos que la información es más útil cuando se comunica de manera efectiva y cuando llega a las audiencias clave. Por tanto, hemos tenido acercamientos con diversos gobiernos en diversos estados y también con algunas instituciones, y hemos tenido la suerte de que nos utilicen o citen el índice, por ejemplo, en la Política Nacional Anticorrupción, en el programa del Poder Judicial de Quintana Roo, en el Plan Estatal de Desarrollo de Veracruz, en el Plan Estatal de Yucatán, etc. También muchos tomadores de decisiones o personas en los estados de la República han retomado nuestros estudios y nuestros análisis y los han compartido en sus redes sociales o los han utilizado para la toma de decisiones o para diagnosticar cómo es la situación del Estado de Derecho en su país, en su estado. También sabemos que los datos por sí mismos, aunque pueden ser muy informativos y pueden ser muy interesantes, no van a llegar a su potencial si no se combinan con historias o se comunican de manera efectiva y que cause emociones. Con esto en mente, el World Justice Project ha hecho algunas colaboraciones con periodistas de investigación, como Animal Político, por ejemplo. Con Animal Político creamos un micrositio sobre justicia cotidiana que consta de 5 artículos y 6 videos sobre cuáles son las experiencias en temas de justicia cotidiana de las personas y cómo resuelven estos problemas. O también hicimos un micrositio llamado Panorama sobre el Estado de Derecho en México, el cual realizamos en colaboración con un colectivo de periodistas llamado Ojos de Perro contra la Impunidad. También lo pueden encontrar en nuestra página web. Y además de estos micrositios que hemos hecho con periodistas, el equipo del World Justice Project ha realizado varios videos documentales o de animación donde nosotros podemos comunicar algunos de los temas principales o de las metodologías que utilizamos para el índice. Entonces tenemos videos de plastilina mostrando la importancia de los contrapesos, videos de figuras de cartón que muestran cuál es la metodología que utilizamos y otras animaciones. También tenemos algunos videos mostrando cuál es la experiencia de los encuestadores al ir por todo el país buscando la opinión de las personas y de cuáles son, por ejemplo, algunas personas que están trabajando para fortalecer el Estado de Derecho en México desde distintas trincheras. Todos estos videos y toda esta información la pueden ver en nuestra página web o en la página de YouTube del World Justice Project. Bueno, como les mencionaba, el objetivo de hacer un índice, o sea, de recolectar información, de analizarla y publicarla, es que esta información sirva como un diagnóstico para identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades en materia de Estado de Derecho en cada uno de los estados y también para identificar cuáles deben ser los pasos para fortalecer las políticas públicas en México. Y bueno, con esto en mente hemos estado trabajando y seguiremos trabajando cada año para tener diagnósticos oportunos y que nos dejen medir cambios y ojalá avances con el sueño de que el mapa que les mostré al principio deje de ser naranja y más bien se vuelva verde, donde todos los estados tengan una calificación más alta. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Fue
muy grato para mí poder participar y compartirles un poco del trabajo que hace el World Justice Project en México y seguimos en contacto. Muchas gracias.